Una tabla de frecuencia es la representación gráfica en forma de tabla para todos los datos obtenidos en un estudio estadístico. Como podemos ver en la tabla que aparece aquí en la imagen, para los datos obtenidos se tiene una frecuencia. Eso quiere decir el número de veces que se repite cada dato de estos. Las tablas de frecuencia nos ayudan a organizar la información cuando se refiere a muchos datos. Antes de realizar una tabla de frecuencia, necesitamos recordar algunos conceptos básicos que vimos durante el primer periodo. Empecemos con el rango. Este se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Lo que tenemos que hacer es que de todos los valores que nos entreguen en el ejercicio, tenemos que buscar aquel cuyo valor sea máximo. Eso quiere decir el más grande de todos. También tenemos que buscar el valor mínimo, el más pequeño de todos, y restar el valor máximo con el valor mínimo. Ese dato que nos da es el rango. El número de intervalos se define como el número de clases que se deben realizar a la tabla. En el primer periodo nosotros escogíamos cuál era el número de intervalos, pero a partir de hoy utilizaremos la regla de Sturge, que dice que el número de intervalos, que se representa con la letra K, es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo natural de n. N en este caso sería el número total de datos. ¿Cómo así que el número total de datos? Simplemente cuentas cuántos datos te dieron al principio en el ejercicio, si son 20, si son 30, si son 5, si son 10. Debemos tener en cuenta varias consideraciones al momento de calcular el número de intervalos. Siempre se recomienda que el número de intervalos debe ser un número impar. Por ejemplo, si nosotros estamos calculando el número de intervalos a través de la regla de Sturge y nos da, por ejemplo, 5.42, entonces debemos redondear al entero impar más cercano, que en este caso sería 5. Ahora, si por ejemplo el número de intervalos K nos diera 6.21, no vamos a aproximar a 6. ¿Por qué? Porque 6 es un número par. Eso quiere decir que lo llevaríamos al entero impar más cercano. En este caso, está más cercano de 7 que de 5. La amplitud muestra qué tan ancho es el intervalo y se define como la división entre el rango y el número de intervalos. En caso de que la amplitud dé un decimal, como por ejemplo 2.4, podemos redondearlo al entero mayor positivo siguiente. En este caso sería 3. Busquemos otro ejemplo. Si la amplitud nos da 1.8, podemos redondearlo hasta 2. La marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Cuando veamos el ejemplo, vamos a entender un poco más este concepto. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. La frecuencia relativa, por su parte, es igual a la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Al haber recordado todos estos conceptos, ya estamos listos para construir una tabla de frecuencia. A continuación, vamos a ver cómo la realizamos paso a paso. El primer paso que debemos tener en cuenta para construir una tabla de frecuencias es identificar el número total de datos, el valor máximo y el valor mínimo. El segundo paso a tener en cuenta es hallar el rango. Tercero, hallamos el número de intervalos a través de la regla de Sturge. El cuarto paso es hallar la amplitud. La amplitud podemos encontrarla dividiendo el rango entre el número de intervalos. El quinto paso es construir una tabla de frecuencias, así como lo está mostrando la imagen en este momento. El sexto paso es construir los intervalos utilizando la amplitud. Colocamos el valor mínimo de los datos como el límite inferior y a este se le va a sumar la amplitud. En este caso, el primer valor sería el límite inferior y el obtenido, sumando la amplitud, sería el límite superior. El séptimo paso
es encontrar las marcas de clase. Este se debe utilizar encontrando los límites inferior y el límite superior. El octavo paso es contar la cantidad de datos que se encuentran en cada intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Si un intervalo nos dio 3 hasta 5, entonces debemos buscar todos los datos que estén ubicados entre 3 y 5. Por último, debemos encontrar la frecuencia relativa. Para comprobar estos valores de frecuencia relativa, al final la sumatoria de estos debe dar 1. También hallamos la frecuencia absoluta acumulada. Al tener claro todos los pasos para realizar una tabla de frecuencia, entonces realicemos una. Tomemos el siguiente ejemplo. Se tomaron las edades de 20 personas en un sector de la ciudad. Realice una tabla de frecuencia con los datos de la siguiente tabla. Entonces, nuestro primer paso es encontrar el número total de datos, el valor máximo y el valor mínimo. El número total de datos lo encontramos contando cada uno, o sea, cuántos valores hay en total o cuántos valores nos entregaron. En este caso, n, que es el número total de datos, sería 20. El valor máximo no es más que encontrar dentro de esos 20 valores cuál es el mayor número. Asimismo, el valor mínimo sería el menor de todos ellos. El segundo paso es encontrar el rango. El rango lo obtenemos restando el valor máximo con el valor mínimo. En este caso sería 22 menos 13. En este punto obtenemos que el rango es igual a 9. Si recordamos, el tercer paso es hallar el número de intervalos a través de la regla de Sturge. Tenemos que el número de intervalos es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo natural de n, en donde n es el número total de datos. Si recordamos, en el paso 1 el número total de datos es igual a 20. Si reemplazamos eso en la ecuación por n, nos quedaría que el número de intervalos es igual a 5.322. Pero, como recordamos en una ocasión pasada, tenemos que redondear este número hasta el entero impar más cercano. En este caso, sería 5. El cuarto paso es encontrar la amplitud. Tenemos que la amplitud es igual al rango entre el número de intervalos. Entonces tenemos que dividir el rango, que es 9, entre el número de intervalos, que es 5. Esto nos da un valor de 1.8. Pero este valor también podemos redondearlo hasta el entero más cercano, que en este caso sería 2. El quinto paso es construir una tabla de frecuencia, como le está mostrando la imagen en este momento. Tenemos las clases, el límite inferior, límite superior, tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada. Al tener nuestra tabla construida, el sexto paso es construir los intervalos de clases utilizando la amplitud. Recordemos que en el paso 4 la amplitud nos dio un valor de 2. El límite inferior sería el valor mínimo. En este caso el límite inferior sería 13. ¿Cómo encontramos el límite superior? Lo encontramos sumando el límite inferior más la amplitud. Entonces, en este caso, el límite superior sería 15. Estos dos valores los ubicamos como el primer intervalo de nuestra tabla de frecuencia. En este momento, estás viendo cómo están quedando los intervalos de clase. ¿Cómo llenamos el resto de los límites? Es muy sencillo. Nuestro primer intervalo nos dio 13 y 15. Para nuestro segundo intervalo, tomamos ese límite superior 15 y lo colocamos en el siguiente intervalo como el límite inferior. Y a este le volvemos a sumar la amplitud, y en este caso nos da 17. Y continuamos esa misma mecánica hasta llenar toda la tabla. El octavo paso es contar la cantidad de datos que se encuentran en cada intervalo. A esto es lo que denominamos frecuencia. Más sencillo es contar el número de veces que se repite cada uno de los datos que están dentro de los intervalos. Por ejemplo, si tomamos nuestro primer intervalo, que es 13-15, y vamos a los datos que nos dieron al principio, contamos un total de 4 datos que están ubicados entre 13 y 15.
Aquí tenemos que tener una consideración muy especial para contar los datos. Por ejemplo, nuestro primer intervalo va de 13 hasta 15. Pero si contamos un valor de 15 en los datos iniciales que nos entregaron, este no se colocaría donde 15 es el límite superior, sino donde 15 es el límite inferior. Como noveno paso, debemos encontrar la frecuencia relativa para cada uno de los intervalos. ¿Cómo realizamos esto? Esto lo realizamos dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Ambos valores ya los tenemos. El número total de datos es igual para todos. Eso quiere decir 20. Pero la frecuencia absoluta sí va variando dependiendo del número de veces o del número de datos que se encuentren en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la frecuencia relativa para el primer intervalo, entonces tengo que dividir la frecuencia absoluta, que sería 4, entre el número total, que sería 20. Dividiendo 4 entre 20, me quedaría que la frecuencia relativa es igual a 0.2. Esto lo repetimos con cada uno de los intervalos. Si quieres comprobar que los valores de frecuencia relativa que te dieron están bien, tienes que sumarlos todos y al final te tienen que dar 1. Por último, encontramos la frecuencia absoluta acumulada. Esta se halla amontonando los valores de la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Debemos ir sumándolos con los valores anteriores. Por ejemplo, en el primer intervalo, tengamos en cuenta esto, siempre la frecuencia absoluta va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada. Para nuestro ejemplo, la frecuencia absoluta en el primer intervalo es 4, por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada va a ser 4. Ahora, si queremos hallar la frecuencia absoluta acumulada para el segundo intervalo, lo que tenemos que hacer es sumar la frecuencia absoluta del primer intervalo más el segundo. ¿Cómo? 4 más 9, así como lo vemos ahí en la imagen. Entonces, si queremos encontrar el resto de frecuencias absolutas, debemos ir sumando como lo vemos en la imagen. 4 más 9 más 3, 4 más 9 más 3 más 3, y 4 más 9 más 3 más 3 más 1, respectivamente. ¿Cómo comprobamos si la frecuencia absoluta acumulada está bien? De la siguiente manera podemos hacerlo. En el último intervalo, que en nuestro ejemplo sería 21-23, la frecuencia absoluta acumulada debe ser el número total de datos. En este caso sería 20. Esto sería todo. Al final, nuestra tabla de frecuencias nos va a quedar así como lo está mostrando la imagen. Y esto sería todo. Estos son los pasos que debes seguir para construir una tabla de frecuencias. Te animo a que busques un ejemplo y que tú lo puedas realizar en casa. Sin más, muchas gracias por haber visto este video.